Ven acá. Yo también. Yo también. El pueblo pensó que no ibas a volver. El pueblo nunca se equivoca. Pensé que no ibas a llegar tan lejos. Ya volvió. Sí, es él. Nunca aprendiste a desaparecer.
Nunca aprendiste a desaparecer. Ya no hay a dónde ir. Esto se va a acabar aquí. Entonces, sí eres tú. Akpi es donde me pregunté cómo acabé aquí, parado en medio del desierto con el viento golpeándome la cara y el pasado pesándome en la espalda. La respuesta es simple y complicada al mismo tiempo. Es una larga historia. Para entenderla tenemos que regresar 25 años atrás, cuando apenas era un niño y no sabía ni qué significaba el poder, ni el dinero, ni el miedo. Crecí con hambre. No de esa que se quita comiendo un poco más, sino de la que se aprende a aguantar. Hambre de comida, hambre de estabilidad, hambre de alguien que te dijera que todo iba a estar bien. En la escuela me iba mal, no porque fuera tonto, sino porque mi cabeza siempre estaba en otro lado. Mientras otros pensaban en tareas o en recreo, yo pensaba en si ese día habría algo para cenar, o en qué humor llegaría el hombre que vivía con nosotros esa temporada. Tuve varios padrastros. Algunos no eran malos, solo estaban ahí. Otros sí me trataron mal, no siempre con golpes, a veces con palabras, con miradas, con silencios que dolían más. Aprendí pronto que en esta vida no todos los adultos te cuidan. Mi mamá hacía lo que podía. Yo lo veía, aunque de niño no lo entendía del todo. Solo sabía que había días buenos y días muy largos. Un día, como cualquier otro, estaba jugando en la calle con otros niños. Carritos, tierra, risas simples. Ese día todavía creía que el mundo era pequeño. Entonces llegó él, un hombre vestido completamente de blanco. Nunca lo había visto antes, pero todos los grandes, sí. Lo supe porque dejaron de hablar cuando apareció, porque algunos sonrieron sin razón y otros bajaron la mirada. Le gustaban las mujeres, el dinero y el poder. Eso no lo entendí en ese momento, pero lo sentí. Había algo en la forma en que caminaba, en cómo todos se hacían a un lado, que me dejó marcado. Yo solo lo vi pasar, desde lejos, como se miran las cosas que parecen de otro mundo. Tiempo después, ese mismo hombre apareció tirado en medio del desierto. No supe cómo llegó ahí ni por qué, solo supe que ya no era intocable. Y poco tiempo después apareció otro, un hombre vestido completamente de negro. También le gustaban el dinero y el poder, pero después del hombre de negro, el pueblo dejó de ser el mismo. No porque algo explotara de inmediato, ni porque aparecieran noticias, sino porque el ambiente cambió. Como cuando sabes que algo anda mal, aunque nadie lo diga, aunque nadie se atreva a ponerlo en palabras. Era un cambio silencioso, casi invisible, pero constante. Algo se había instalado en el aire, una presión que no se veía, pero se sentía en el pecho. El poder del hombre de negro creció demasiado. Creció sin límites claros, sin oposición, sin preguntas. No llegó con discursos ni promesas, llegó con presencia, y eso fue suficiente. Su influencia se extendió más allá de las calles del pueblo y empezó a tocar caminos, ranchos, brechas y silencios. Donde antes había rumores, ahora había certezas. Donde antes alguien dudaba, ahora prefería no saber.
Cuando su camioneta negra entraba al pueblo, todos lo sabían. No hacía falta avisar. El sonido del motor era suficiente. Un sonido grave, lento, que parecía anunciar algo inevitable. Las conversaciones se cortaban. Las risas se apagaban a medias. Las puertas se cerraban despacio, sin prisa, sin golpes, como si nadie quisiera llamar la atención. Las miradas se bajaban, no por respeto, por supervivencia. No era pánico, era algo peor, era costumbre. La gente aprendió a callar antes de que fuera necesario. Aprendió a no ver, a no escuchar, a no recordar. Aprendió a justificar lo injustificable con tal de seguir adelante. Y así, sin violencia visible, el miedo se volvió parte del paisaje, como el polvo, como el calor, como las calles sin nombre. Yo lo veía todo, siempre desde lejos, siempre en silencio. Nunca estuve al centro, pero tampoco fui ajeno. Aprendí a observar, a leer gestos, a entender lo que no se decía. Veía cómo los comerciantes cambiaban el trato cuando sabían que él estaba cerca, cómo los precios se ajustaban solos, cómo ciertos favores se hacían sin pedirlos. Veía cómo los policías se volvían más amables, más lentos, más cuidadosos, cómo evitaban ciertos lugares, cómo dejaban pasar errores que antes castigaban. Veía cómo los problemas desaparecían sin explicación. Personas que un día estaban y al otro ya no. Conflictos que se resolvían sin actas ni denuncias. El hombre de negro no gritaba órdenes. No necesitaba hacerlo. Su poder estaba en la espera, en la certeza de que tarde o temprano todos terminaban obedeciendo. Mientras tanto yo seguía con mi vida pequeña, una vida que no importaba a nadie más que a mí. Seguía pintando casas. Llegaba temprano, cuando el sol todavía dejaba trabajar. Me subía a escaleras inestables que crujían con cada paso. Pasaba el rodillo una y otra vez, cubriendo paredes agrietadas que nunca serían mías. El sudor me caía por la cara, me ardían los ojos, las manos se me entumían. Al final del día, el cuerpo no me respondía. La espalda rígida, las piernas pesadas, el cansancio pegado como polvo. A veces me pagaban lo justo, a veces menos, a veces nada, pero seguía. Porque rendirme no era opción, porque nadie venía a rescatarme. Después venían los mandados. La bicicleta vieja, el asiento roto, las bolsas colgando del manubrio, las subidas largas, el polvo metiéndose en la boca, el sol pegando directo en la nuca. Pedaleaba hasta que las piernas me ardían, hasta que el aire no alcanzaba. Entregaba lo que me daban sin hacer preguntas. Regresaba cansado, pero con unas monedas en el bolsillo. Monedas que contaba una por una. Billetes arrugados que alisaba con cuidado. No porque fueran muchos, sino porque representaban algo. Representaban que yo estaba haciendo algo, que no estaba esperando a que la vida me pasara por encima. Mientras yo me cansaba así, el hombre de negro seguía creciendo. Su nombre dejó de decirse en voz alta. No hacía falta. Bastaba con una mirada para entender de quién se hablaba. Había quienes lo admiraban. Otros lo odiaban en silencio, pero todos le tenían respeto. El respeto no se pide, se impone. Con el tiempo empecé a hacer favores distintos. Ya no solo cargar cosas o pintar paredes. Ahora eran sobres, paquetes pequeños, mensajes que no se escribían. Seguía siendo poco dinero, pero ya no era solo trabajo físico, era confianza. Y la confianza es peligrosa, porque una vez que te la dan, esperan que no falles. Y fallar no siempre significa equivocarte. A veces significa dudar. Yo no fallaba. Aprendí a llegar a tiempo, a escuchar más de lo que hablaba, a entender sin que me explicaran. Aprendí a mirar a los ojos solo cuando era necesario, a bajar la mirada cuando convenía, a desaparecer cuando estorbaba. Aprendí que en ese mundo
no gana el más fuerte, gana el más constante, el que aguanta, el que no se quiebra. Poco a poco dejé de ser el que llevaba los mandados. Empecé a ser el que decía quién los llevaba. No fue algo planeado, simplemente pasó. Un día alguien me preguntó qué hacer. Yo respondí sin pensar demasiado, y lo hicieron. Ahí entendí que algo había cambiado. El dinero empezó a llegar más seguido, ya no en monedas, ya no tampoco. No era abundancia, pero era estabilidad, y la estabilidad cambia la cabeza. Compré ropa mejor, un reloj, después un carro, no para presumir, sino porque ya era necesario, porque el tiempo empezó a valer más que el esfuerzo. La forma en que la gente me miraba empezó a cambiar. Ya no era lástima, ya no era indiferencia, era cálculo. Y cuando la gente te calcula es porque ya te reconoce. El hombre de negro lo notó, no me lo dijo, no hacía falta. Un día cruzamos miradas desde lejos. Solo eso, pero fue suficiente. Su poder seguía siendo enorme, pero ya no estaba solo. Yo seguía trabajando, seguía cumpliendo, seguía callando. Vi a otros subir más rápido que yo. También vi cómo caían igual de rápido. Eso me enseñó paciencia. Aprendí que el error más grande es querer todo de golpe. El poder se construye despacio, como el miedo, como la costumbre. Cuando me di cuenta, ya no era el niño cansado que pedaleaba con bolsas. Tampoco era solo el joven que hacía favores. Era alguien a quien se le escuchaba, a quien se le esperaba, a quien se le tenía cuidado. Y así, sin darme cuenta, entré de lleno en un mundo del que ya no se sale igual. El hombre de negro seguía siendo la figura más grande, pero el espacio se estaba llenando. Y cuando el espacio se llena, comienzan los problemas. La confianza empezó a romperse. Los errores pequeños se acumularon. Las miradas cambiaron de nuevo. El poder atrae ambición. Y la ambición siempre trae traición. Yo lo sentí antes de verlo. El ambiente volvió a cambiar, como cuando el clima avisa tormenta. El dinero ya no cuadraba igual. Algunas cosas no llegaban, o llegaban tarde. Yo seguía callado, observando, esperando, porque aprendí desde niño que el que habla de más pierde. Ahora estoy aquí, en el presente, con todo ese pasado encima. Entiendo por qué el hombre de blanco cayó. Entiendo por qué el hombre de negro creció tanto. Y entiendo por qué yo llegué hasta este punto. No fue un solo error. Fueron muchos pasos pequeños. Decisiones que parecían insignificantes. El problema no empezó con gritos ni con amenazas. Empezó con detalles pequeños que solo alguien atento podía notar. Una llamada que no se contestaba. Un encargo que llegaba tarde. Un nombre que ya no se mencionaba. Yo llevaba años aprendiendo a leer el ambiente, a escuchar lo que no se decía. Y esta vez el silencio era distinto. El hombre de negro seguía ahí. Su poder seguía siendo grande, pero algo había cambiado incluso alrededor de él. Ya no todo se resolvía con su sola presencia. Ya no todos bajaban la mirada de inmediato. Algunos lo hacían por costumbre, no por miedo. Eso es peligroso. El poder se sostiene mientras los demás creen en él. Cuando empiezan a dudar, aunque sea un poco, todo se vuelve frágil. Yo estaba en medio de todo. Demasiado arriba para ser ignorado. Demasiado abajo para sentirme seguro. Había gente que me veía como solución, otros como obstáculo y algunos como reemplazo. No me lo decían, pero se notaba. Empezaron a llegar rumores, no claros, no directos, susurros que pasaban de boca en boca, que alguien estaba hablando de más, que alguien estaba haciendo movimientos sin avisar, que alguien quería acelerar las cosas. Yo no reaccioné de inmediato.
Aprendí desde niño que la prisa es enemiga del que quiere durar. Seguí haciendo lo que siempre hice: cumplir, escuchar, esperar. Pero el ambiente se tensó. El dinero empezó a moverse distinto. Ya no fluía como antes. Había huecos, retrasos. Eso nunca es buena señal. Un día vi la camioneta negra del hombre de negro pasar frente a mí. Más despacio de lo normal. No se detuvo. No hizo falta. Nos miramos solo un segundo. Fue suficiente. Ahí supe que él también lo sentía. Los días siguientes fueron extraños, demasiado tranquilos, como si todos estuvieran esperando algo. Yo también esperaba, pero no sabía exactamente qué. Hasta que pasó. No lo vi en el momento exacto. No escuché el inicio. Solo sentí el impacto. El BMW. Mi carro. Mi símbolo de que había avanzado. Cuando llegué ya no había nada que hacer. Humo. Restos. Silencio. No había gente alrededor. No había explicaciones. El desierto hacía lo que siempre hace: borrar. Ahí entendí que ya no era un aviso. Era un mensaje. Alguien había cruzado una línea. Y lo había hecho sabiendo que yo lo entendería. El pueblo despertó distinto al día siguiente. La gente hablaba poco. Miraba mucho. Ya no era curiosidad. Era expectativa. Yo no reaccioné con rabia. Eso lo aprendí hace años. La rabia te hace cometer errores. Reaccioné con calma, con silencio. La cacería comenzó sin que nadie la anunciara, sin gritos, sin alboroto. Solo movimientos, personas que se iban antes de tiempo, rutas que cambiaban, puertas que se cerraban. Yo no perseguía con el cuerpo, perseguía con la información. Cada detalle contaba, cada ausencia, cada retraso. El desierto ayudaba, siempre ayuda. Ahí no hay donde esconderse por mucho tiempo. El sol cansa, el silencio pesa. Cuando finalmente nos encontramos, no hubo palabras de más. No hacían falta. Era un joven, 20 años. Demasiada ambición, muy poca paciencia. Creyó que el momento había llegado, que el poder se podía tomar de golpe. No entendió algo básico: el poder no se roba, se sostiene. Nos miramos frente a frente, en medio de la nada, con el viento como único testigo. No voy a decir quién dio el primer paso, eso ya no importa. Lo que importa es que en ese momento entendí algo que me costó toda una vida aprender. No hay finales limpios en este mundo, solo consecuencias. Hoy sigo aquí, de pie, con todo lo que eso implica. A veces pienso en el niño que pedaleaba cansado con bolsas colgando del manubrio, en el que pintaba casas bajo el sol sin saber para qué. Ese niño no soñaba con poder, solo quería sobrevivir, y sin darse cuenta, empezó a caminar un camino del que ya no se vuelve igual. Si alguien me pregunta si volvería a conocerlo, no sé qué responder. Porque cuando empiezas desde abajo, no siempre eliges el camino. A veces el camino te elige a ti. Y esta historia, aunque ya duele, todavía no termina. Porque mientras exista el miedo, el silencio y la ambición, siempre habrá otro niño mirando desde lejos. Después de ese encuentro, nada volvió a ser igual. No porque el mundo cambiara, sino porque yo ya no lo veía de la misma forma. El desierto se quedó en silencio otra vez, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sido testigo de tantas decisiones mal tomadas. Regresé al pueblo sin prisa. No tenía sentido correr. Quien corre es porque tiene miedo, y yo ya había pasado por esa etapa. La gente me vio llegar. No preguntaron nada. No hacía falta. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron normalidad. Pero todos sabían que algo se había cerrado. El poder es así. No necesita explicación, solo presencia.
El hombre de negro siguió siendo parte de la historia, pero ya no era el centro. Su sombra seguía ahí, larga, pesada, pero compartida. Aprendí que incluso los más grandes dependen de otros, de acuerdos, de equilibrios frágiles. Y yo ahora era uno de esos equilibrios. Los días siguientes fueron de ajustes, cambios silenciosos, personas que ya no estaban, otras que aparecían con demasiadas ganas. Yo observaba, escuchaba, decidía, no levantaba la voz, no imponía con fuerza. Eso nunca me funcionó. Imponía con constancia. Cada decisión tenía peso. Cada error se pagaba caro, no siempre con dinero. Dormía poco, pensaba mucho. A veces me preguntaba en qué momento dejé de ser el niño que solo quería comer bien y dormir tranquilo. No había una fecha exacta. Fue un proceso. La vida no te avisa cuando cruzas una línea. Solo te das cuenta cuando ya estás del otro lado. Empecé a recordar más seguido mi infancia, las casas pintadas, las manos cansadas, la bicicleta vieja. No como nostalgia, sino como advertencia. Eso me mantenía con los pies en la tierra. O al menos eso creía, porque el poder también cansa. Cansa de otra forma. Te quita el sueño, te quita la confianza. Nunca sabes quién está contigo por lealtad y quién por conveniencia, y eso desgasta. El dinero seguía llegando, más que antes, pero ya no me emocionaba. Era solo una herramienta, como todo lo demás. Lo que de verdad pesaba era la responsabilidad. Saber que una palabra tuya podía cambiarle la vida a alguien, para bien o para mal. Eso no te lo enseñan cuando empiezas. Eso lo aprendes cuando ya no hay marcha atrás. El pueblo seguía funcionando, los negocios abrían, los niños jugaban en las calles, la vida continuaba, y eso era lo más extraño, que todo siguiera igual por fuera, mientras por dentro todo se reacomodaba. A veces veía a algún niño jugando en la tierra, con carritos, con risas simples, y no podía evitar verme reflejado en él. Pensaba en cuánto tiempo faltaría para que alguien como yo apareciera en su vida, para que viera pasar una camioneta negra, para que entendiera que había otros caminos. El ciclo no se rompe solo, se repite. Yo ahora lo sabía. Intenté hacer las cosas diferente, poner límites, frenar excesos. Algunas veces funcionó, otras no, porque cuando el poder crece, demasiado, ya no obedece solo a una persona, se vuelve algo propio, algo que se mueve solo. El hombre de negro me lo enseñó sin decirlo, yo lo confirmé viviéndolo. Con el tiempo aprendí a soltar algunas cosas, a delegar, a confiar. No siempre salió bien, pero entendí que querer controlarlo todo es otra forma de perderlo todo. Hoy sigo caminando entre dos mundos, el del niño que fui y el del hombre en el que me convertí. Ninguno desaparece del todo. Ambos viven conmigo. Cuando estoy solo, a veces cierro los ojos y vuelvo a sentir el sol quemándome la espalda mientras pintaba una casa. El cansancio real, el hambre real. Eso me recuerda por qué empecé, no para mandar, no para imponer. Empecé para no volver a sentirme indefenso. Si eso me llevó hasta aquí, es algo que sigo tratando de entender, porque al final el poder no te hace fuerte, solo te pone a prueba. Y cada día es una prueba nueva. Esta historia no termina con una victoria ni con una derrota, termina con conciencia, con saber quién eres y qué precio estás pagando. Y mientras siga respirando, mientras siga caminando por este desierto que nunca olvida, voy a cargar con todo lo que fui, todo lo que hice y todo lo que dejé de hacer. Porque nadie llega hasta aquí limpio, solo llega completo. Y esa, tal vez, es la parte más dura de todas. Con el tiempo entendí que no todo conflicto termina con ruido.
Algunos se quedan dentro, se acomodan en la cabeza, te acompañan aunque el día parezca tranquilo. El pueblo siguió viviendo bajo una normalidad fingida. La gente volvió a sonreír en los negocios. Las fiestas regresaron. Las calles se llenaron otra vez. Pero ya no era la misma normalidad. Era una aprendida. Una que se ensaya todos los días. Yo caminaba por las calles y sentía el peso de las miradas. No eran de odio, no eran de cariño. Eran de cálculo. Eso te cambia. Empiezas a medir cada palabra, cada paso, cada decisión. Aprendí a no aparecer más de lo necesario, a dejar que otros fueran vistos. El poder no siempre necesita mostrarse para existir. El hombre de negro también cambió. Ya no llegaba tanto al pueblo. Cuando lo hacía, era breve, preciso. Nuestra relación nunca fue cercana. Nunca hubo confianza real. Solo respeto mutuo y entendimiento. Ambos sabíamos que el equilibrio dependía de no cruzar ciertas líneas. Y aún así, esas líneas se movían todo el tiempo. Hubo días en los que pensé en irme, tomar lo poco que necesitaba y desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. Pero el pasado no se deja tan fácil. Te sigue, te alcanza. Además, había cosas que ya no podía dejar atrás. Responsabilidades, decisiones tomadas, personas que dependían de mí sin saberlo. Eso también ata. Con los años aprendí a vivir con la desconfianza, a dormir con un ojo abierto, a no creer en promesas largas. El dinero dejó de ser un objetivo. Se volvió solo una consecuencia. Lo que importaba era el control del caos. Mantener las cosas funcionando, evitar que todo se viniera abajo, no por nobleza, por supervivencia. A veces me preguntaba si el niño que fui se sentiría orgulloso de mí, o si se asustaría. No tengo una respuesta clara. Sé que ese niño solo quería estabilidad, comer bien, dormir tranquilo, no tener miedo. Y aunque ahora tengo todo lo que alguna vez me faltó, el miedo nunca se fue del todo. Solo cambió de forma. Antes era hambre, ahora es traición. Antes era cansancio físico, ahora es desgaste mental. La vida no te da finales cerrados, te da etapas. Y esta etapa, la que estoy viviendo ahora, es de balance, de mantener lo que existe sin dejar que se pudra. No sé cuánto durará. Nada dura para siempre. He visto caer a hombres más grandes que yo, más inteligentes, más temidos. Todos cometieron el mismo error, creer que ya habían llegado. Yo no creo eso. Sigo viéndome como el niño que pedaleaba bajo el sol. No porque quiera volver ahí, sino porque no quiero olvidar de dónde vengo. Eso me mantiene despierto. Eso me mantiene vivo. Si algo he aprendido es que el poder no se disfruta. Se administra, y cada día que pasa es una negociación nueva con el destino. Tal vez un día esta historia termine de verdad. Tal vez alguien más esté contando la suya ahora mismo, sin saberlo. Porque mientras existan carencias, hambre y silencio, siempre habrá alguien dispuesto a cruzar la línea. Y siempre habrá otro mirando desde lejos. Entendí que el verdadero peligro no es el enemigo visible. Yo solo soy una parte más de ese, sino el vacío que queda cuando crees que todo está bajo control. Ese vacío te hace confiarte, y confiarte es el principio del fin. Después de los ajustes iniciales, el pueblo volvió a respirar. No porque se sintiera seguro, sino porque aprendió a convivir con la tensión. La gente se adapta a todo, incluso al miedo. Los negocios siguieron abiertos. Las familias siguieron celebrando cumpleaños. Los niños siguieron jugando en las calles. Eso era lo más extraño, que la vida siguiera mientras todo se sostenía con alfileres. Yo ya no estaba en todas partes. Aprendí a no ser visible. El poder más duradero es el que no se presume. Dejé que otros dieran la cara, que otros se llevaran las miradas. Yo observaba desde atrás.
El hombre de negro también entendió eso con los años. Ya no necesitaba aparecer para que su presencia se sintiera. Bastaba con que alguien supiera que podía aparecer. Nuestra relación se volvió fría. No distante, sino calculada. No había confianza, pero sí reconocimiento mutuo. Ambos sabíamos que si uno caía, el otro sentiría el impacto. Por eso caminábamos con cuidado. Los problemas no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Antes eran directos, ahora eran silenciosos, información incompleta, mensajes cruzados, personas que decían una cosa y hacían otra. Yo aprendí a leer entre líneas, a escuchar los silencios largos, a desconfiar de las respuestas rápidas. El dinero ya no era un problema, pero tampoco era un alivio. Entre más tienes, más pierdes si fallas. Empecé a dividir responsabilidades, a crear capas, a no concentrar todo en una sola mano. Eso funcionó un tiempo, hasta que apareció algo peor que la traición, la ambición joven. Muchachos que no vivieron el hambre, que no pintaron casas, que no pedalearon bajo el sol. Querían resultados rápidos, respeto inmediato, poder sin proceso. Yo los veía y me veía reflejado, pero sin paciencia, sin miedo. Eso los hacía peligrosos. Intenté frenarlos, no con órdenes, sino con trabajo, con responsabilidades pequeñas. Algunos entendieron, otros no. El problema con la ambición es que no escucha razones, solo escucha oportunidades. Y las oportunidades en este mundo siempre vienen disfrazadas de errores ajenos. Empezaron a cometer imprudencias, a hablar de más, a querer destacar. Eso llama la atención equivocada. Yo corregía, tapaba huecos, apagaba fuegos pequeños, pero cada fuego apagado dejaba brasas. Dormía menos, pensaba más. La noche se volvió larga, el silencio pesado. A veces me sentaba solo, sin teléfono, sin ruido, y pensaba en cómo había llegado hasta ahí, no para arrepentirme, para entender, porque si no entiendes tu camino, lo repites. El hombre de negro empezó a desaparecer más seguido, no físicamente, estratégicamente. Dejó espacios, vacíos que otros querían llenar. Eso siempre termina mal. Yo lo sabía, él también. Pero a veces el cansancio pesa más que la prudencia. El equilibrio empezó a romperse otra vez. No de golpe, con pequeños movimientos, un rumor mal colocado, una orden mal interpretada, un silencio donde debía haber respuesta. Y otra vez el ambiente cambió. El pueblo lo sintió antes que nosotros. Siempre pasa así. Las miradas volvieron a ser largas, las conversaciones más cortas, las puertas cerradas un poco antes. Yo caminaba por las calles y sentía ese cambio en la piel, como cuando el aire anuncia tormenta. No era miedo lo que sentía, era responsabilidad. Porque cuando estás arriba, cada error baja con fuerza. Sabía que venía algo más grande, no sabía cuándo, ni cómo, pero sabía que no sería limpio. Y ahí fue cuando entendí que esta historia no iba a terminar con un solo enfrentamiento, ni con una sola decisión. Iba a terminar cuando alguien decidiera romper el ciclo, o cuando el ciclo rompiera a alguien más. Yo seguía caminando, decidiendo, cargando. Y mientras tanto, en algún lugar de los días, otro niño seguramente estaba mirando desde estructura lejos, empieza a resquebrajarse, aprendiendo sin saber. No hace ruido al caer. Cruje primero. Se queja en voz baja. Y solo quienes están dentro, sosteniéndola, pueden escucharlo. Yo escuchaba esos crujidos todo el tiempo. En los pasillos que antes eran firmes, ahora había silencios largos. Las conversaciones se apagaban cuando entraba. No por miedo, por cálculo. Eso fue lo que más me preocupó. El miedo es directo, el cálculo es frío. Antes la gente obedecía porque entendía el orden. Ahora obedecía porque estaba viendo opciones. Y cuando alguien empieza a ver opciones, ya no está contigo.
El muchacho siguió creciendo en sombra. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba confrontarme. Solo sembraba. Una frase aquí, una duda allá. Un comentario dicho como quien no quiere la cosa. Ya no es como antes. El hombre de negro ya no decide igual. Hay que prepararse por si esto cambia. Nunca decía mi nombre, no hacía falta. Yo veía cómo esas palabras caían en terreno fértil. Muchos de los que lo escuchaban nunca habían pasado hambre. Nunca habían dormido con el estómago vacío. Nunca habían tenido que elegir entre comer o callar. Para ellos, el poder no era supervivencia. Era escalera. Intenté hablar con algunos, no para imponer, para explicar. Pero explicar también es una forma de debilidad cuando llega tarde. Me escuchaban, sí, asentían, pero sus ojos ya estaban en otra parte. Fue entonces cuando comprendí algo que nadie me enseñó cuando empecé. El poder no se pierde cuando alguien te desafía. Se pierde cuando deja de importarle defenderte. El hombre de negro lo sabía desde antes que yo. Él siempre había entendido que su fuerza no estaba en los hombres armados, ni en el dinero, ni en el miedo. Estaba en la claridad. Mientras todo el mundo sabía quién mandaba y por qué, el sistema funcionaba. El problema es que la claridad no envejece bien, se vuelve rutina. Y la rutina se vuelve invisible. Una noche me quedé solo, revisando números, nombres, rutas, decisiones pasadas, no buscando errores, buscando patrones. Y los encontré. Cada vez que yo había frenado algo por prudencia, alguien más lo había usado como argumento de lentitud. Cada vez que protegía a alguien para evitar un conflicto mayor, alguien lo leyó como favoritismo. Cada vez que callé para no incendiar, otro habló para encender. No estaban equivocados desde su punto de vista. Y eso me llevó a una conclusión amarga. No existe liderazgo correcto cuando todos miran desde lugares distintos. Empecé a aceptar que no estaba perdiendo el control, estaba perdiendo el relato. Y sin relato, no hay lealtad. El hombre de negro me citó de nuevo semanas después. Mismo lugar, misma sobriedad. Esta vez no hablamos de personas, hablamos del sistema. Creció demasiado, dijo. Sí, respondí. Cuando éramos pocos, todos sabían por qué estaban aquí. Ahora muchos solo saben que quieren estar arriba. No había reproche en su voz, solo cansancio. Por primera vez lo vi viejo, no por los años, por el peso. Me pregunté cuántas noches habría pasado igual que yo, mirando el techo, repasando decisiones que ya no se podían deshacer. ¿Y ahora? Pregunté. Se quedó callado un momento. Ahora cada quien va a mostrar quién es de verdad. Esa frase se me quedó clavada, porque entendí que lo que venía no era una purga, ni una guerra, ni una traición clara. Lo que venía era algo peor, una definición. Los días siguientes fueron tensos. No hubo movimientos grandes, solo pequeños desajustes. Gente que llegaba tarde, encargos que tardaban más, información que ya no fluía igual. Nada suficiente para actuar, todo suficiente para confirmar. El muchacho dio el siguiente paso sin darse cuenta de que lo hacía. Tomó una decisión importante sin consultarme. No fue desobediencia directa, fue iniciativa. Y en otro contexto, quizá habría sido bien recibida, pero aquí fue una línea cruzada. Cuando me enteré, no exploté, no reclamé. Lo mandé llamar. Nos sentamos frente a frente. Esta vez no hubo respeto fingido. Había tensión real. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. No bajó la mirada, porque alguien tenía que decidir. Esa respuesta lo dijo todo. No era rabia, no era traición, era convicción. Y contra la convicción ajena, la autoridad pesa menos de lo que uno cree.
Entendí que ya no podía corregirlo, solo podía enfrentarlo o apartarme, y ambas opciones rompían algo. Salí de esa reunión sabiendo que el ciclo estaba cerrándose, no de golpe, pero sin vuelta atrás. El sistema ya había elegido moverse, conmigo o sin mí. Esa noche no dormí nada, no por miedo al choque, sino por la certeza. Cuando has construido algo desde el hambre, duele más verlo deformarse que perderlo. Pero también supe algo más. A veces cerrar un ciclo no es huir, es negarte a convertirte en lo que juraste no ser. Al amanecer tomé una decisión, no sería reactiva, no sería impulsiva. A veces pienso que lo más peligroso del poder no es perderlo, sino acostumbrarte a él, porque cuando te acostumbras, dejas de cuestionarlo. Y cuando dejas de cuestionarlo, empiezas a justificar. Yo no nací queriendo mandar, no soñaba con respeto ni con miedo ajeno. Soñaba con estabilidad, con no tener que preocuparme por el día siguiente. Pero el camino que tomé me enseñó algo distinto, que la estabilidad, en ciertos mundos, se construye sobre cosas que no siempre quieres mirar de frente. Con los años aprendí a reconocer el sonido del silencio, no el silencio tranquilo, sino ese que pesa, ese que se siente cuando todos saben algo pero nadie lo dice. Ese silencio me acompañó mucho tiempo. Al principio lo agradecía, después lo temía, porque el silencio también guarda errores. Y los errores que no se hablan crecen. He visto caer a hombres que creían tenerlo todo resuelto, más inteligentes que yo, más temidos, más seguros. Todos fallaron por lo mismo. Creyeron que ya no necesitaban escuchar. Yo no quiero convertirme en eso, aunque a veces siento que ya voy tarde. Cuando miro hacia atrás, no veo un solo momento en el que todo se haya torcido. Veo muchos pequeños pasos, decisiones que parecían necesarias, silencios que parecían prudentes. Nadie te avisa cuando una decisión práctica se convierte en una decisión moral. Eso lo entiendes después. También aprendí que el respeto verdadero no nace del miedo. El miedo solo dura mientras la gente cree que no hay alternativas. El respeto nace cuando saben que no eres impredecible, que no actúas por impulso, que tus decisiones tienen lógica. Eso intenté construir. No siempre lo logré. El hombre de negro fue una lección constante, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Aprendí de él que el poder no se muestra, se administra. Pero también aprendí algo más importante, que incluso el poder mejor administrado se desgasta, porque las personas cambian, las generaciones cambian, y el hambre no es la misma para todos. Yo tuve hambre de niño, eso me hizo paciente. Otros no la tuvieron, eso los hace impacientes. Y la impaciencia siempre quiere resultados inmediatos. A veces me pregunto si todo esto fue inevitable, si el niño que pedaleaba bajo el sol estaba destinado a terminar aquí. No tengo una respuesta clara. Lo único que sé es que cada decisión que tomé tuvo sentido en su momento. No fueron caprichos, fueron respuestas. El problema es que las respuestas de hoy se convierten en los problemas de mañana. Hoy entiendo que el poder no te hace dueño de nada. Solo te convierte en responsable de más cosas. Responsable de los errores, responsable de los silencios, responsable de las consecuencias. Eso no se lo deseas a nadie, pero tampoco se lo puedes explicar a alguien que no lo ha vivido. Si pudiera hablar con el niño que fui, no le diría que eligiera otro camino. Le diría que prestara atención, que cada favor tiene un costo, que cada silencio deja una marca. Le diría que la vida no se divide en buenos y malos, se divide en decisiones y consecuencias, y que al final lo único que te queda es aceptar quién te convertiste. Yo no me considero un villano, tampoco un héroe. Soy el resultado de un entorno, de una época, de una necesidad. Y entender eso no me absuelve, pero me explica.
Ahora, mientras camino por este desierto que ha visto pasar a tantos como yo, sé que no hay finales limpios, solo hay cierres. Cierres que duelen, cierres que liberan, cierres que te obligan a mirar atrás una última vez y después seguir caminando. Porque aunque esta historia parezca estar llegando a su final, el mundo sigue, el hambre sigue, el silencio sigue. Y siempre habrá alguien más haciendo la misma pregunta que yo me hice una vez. A veces me detengo y me pregunto en qué momento exacto dejé de ser solamente alguien que reaccionaba a la vida y me convertí en alguien que la dirigía. No hubo una fecha marcada ni una decisión consciente. No hubo una mañana en la que desperté diciendo, hoy voy a cambiar quién soy. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo más peligroso. Fue adaptación. Cuando creces con carencias, aprendes rápido que el mundo no se ajusta a ti. Eres tú quien tiene que ajustarse al mundo. Aprendes a leer los gestos antes que las palabras, a entender el humor de una habitación con solo entrar, a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Eso te mantiene a salvo al principio. Luego se convierte en una herramienta, después en una costumbre. Yo no buscaba poder, buscaba estabilidad. Buscaba no volver a sentir esa incertidumbre constante de no saber qué iba a pasar mañana. De niño aprendí que depender de otros te vuelve vulnerable. Así que cuando encontré una forma de no depender tanto, sentí alivio. No orgullo, alivio. Con el tiempo ese alivio se confundió con control. Y el control con autoridad. Y la autoridad con poder. No es una escalera que subes de golpe. Es una pendiente suave que no notas hasta que miras hacia abajo y te das cuenta de lo lejos que estás del punto de partida. He pensado mucho en el silencio, en cómo el silencio puede ser refugio y amenaza al mismo tiempo. Al principio callas porque no tienes voz, luego callas porque sabes demasiado y al final callas porque entiendes que hablar no siempre cambia nada. El silencio te protege, pero también te encierra. Hay gente que cree que el respeto se gana con miedo. Yo aprendí que el miedo es frágil, dura mientras la gente no ve otra opción. El respeto real viene de la previsibilidad, de saber que no vas a actuar por impulso, de entender que tus decisiones tienen lógica aunque no siempre gusten. Eso es más difícil de construir y más fácil de perder. He visto a muchos caer. Algunos por soberbia, otros por impaciencia, otros simplemente porque olvidaron quiénes eran antes de llegar a donde estaban. El poder tiene una forma muy particular de borrar el pasado. Te convence de que siempre fuiste así, de que merecías estar aquí, de que lo que tienes es resultado natural de tu valor. Y cuando empiezas a creer eso, dejas de cuidarlo. Yo trato de no olvidar. No porque quiera vivir en el pasado, sino porque el pasado es una brújula. Me recuerda por qué ciertas cosas me parecían importantes. Me recuerda el cansancio real, el hambre real, el miedo real. No el que imaginas cuando tienes todo, sino el que te acompaña cuando no tienes nada. A veces pienso que el error más grande que comete la gente es creer que el poder es un destino. Y no lo es. Es una condición temporal, un estado que requiere mantenimiento constante, atención, disciplina y sobre todo conciencia. En cuanto dejas de ser consciente, te conviertes en una pieza más del mismo mecanismo que creías controlar. También he aprendido que nadie llega solo a ningún lugar. Siempre hay manos que ayudan o empujan. A veces no sabes distinguirlas hasta que ya es tarde. Crees que avanzas por tu propio mérito cuando en realidad te están moviendo. Y cuando intentas detenerte, descubres que ya no decides tú solo. La lealtad es una palabra que se usa mucho y se entiende poco. La mayoría no es leal a personas, sino a momentos, a beneficios, a sensaciones. Eso no los hace malos, los hace humanos. El error es creer que eso no aplica para ti. Yo he sido leal
y he sido conveniente. He pedido confianza y también la he puesto a prueba. No me justifico, me observo, porque entenderse no es lo mismo que absolverse. Hay noches en las que el cansancio no es físico sino mental. No duele el cuerpo, duele la cabeza, duele pensar, duele anticipar, duele saber que cualquier decisión va a afectar a alguien, que no hay opciones limpias, solo opciones menos dañinas. En esos momentos recuerdo algo simple, que nadie me obligó a seguir avanzando, que cada paso tuvo una razón, que nada fue completamente accidental. Eso no me tranquiliza, pero me da contexto. El mundo no se divide entre buenos y malos, se divide entre quienes asumen las consecuencias y quienes huyen de ellas. Yo he decidido asumirlas, aunque pesen, aunque incomoden, aunque no me dejen dormir igual. No creo en finales perfectos, creo en cierres honestos, en aceptar hasta dónde llegaste y qué estás dispuesto a cargar. Hay cosas que no se reparan, solo se integran a quien eres. Si algo he aprendido es que el poder no te llena, te ocupa, te consume espacio mental, te quita ligereza, cambia la forma en que miras incluso las cosas simples. Un saludo, una sonrisa, un silencio. Antes podía caminar sin pensar, ahora cada paso tiene lectura, cada gesto tiene interpretación. Eso no es vida plena, es vida consciente. Y hay una diferencia grande entre ambas. A veces extraño la ignorancia, no la pobreza ni el cansancio, sino la simplicidad de no entenderlo todo, de no anticipar traiciones, de no calcular consecuencias. Pero esa ignorancia no vuelve. Una vez que ves cómo funcionan las cosas, no puedes desverlas. Si alguien me preguntara qué es lo más caro del poder, no diría el riesgo ni el miedo. Diría la soledad. No estar solo físicamente, sino emocionalmente. No poder confiar del todo. No poder bajar la guardia sin medir el impacto. Y aún así sigo, porque detenerse también tiene consecuencias. Porque retroceder no siempre es posible. Porque hay decisiones que no admiten marcha atrás. No sé cómo terminará esta historia. Nadie lo sabe. Pero sí sé algo. No quiero que termine sin haber entendido quién fui y por qué hice lo que hice. No para justificarme, para ser honesto conmigo mismo. Tal vez ese sea el verdadero cierre. No el que se ve desde fuera, sino el que se siente dentro. El momento en el que dejas de huir de tus propias decisiones y las miras de frente. Mientras eso ocurra, sigo caminando, con cuidado, con memoria, con conciencia, sabiendo que el poder no me define, pero sí me pone a prueba todos los días. Y al final eso es lo único que importa. No cuánto controlaste, sino cuánto entendiste. Porque entender no te salva. Con los años entendí que nadie se convierte en lo que es, y la responsabilidad es lo único que la gente cree que las transformaciones son bruscas, que hay un antes y un después bien marcados. Pero la verdad es que casi siempre son lentas, silenciosas, acumulativas. Yo no desperté siendo alguien distinto. Desperté siendo la misma persona que ayer, solo un poco más acostumbrada a lo que estaba haciendo. Eso es lo peligroso de la rutina. Normaliza cosas que antes te habrían parecido imposibles. Te hace aceptar escenarios que en otro momento te habrían hecho retroceder. Al principio te dices que es temporal, que solo es por un tiempo, que cuando todo se estabilice vas a cambiar el rumbo. Pero el tiempo pasa. La estabilidad nunca llega del todo y el rumbo se vuelve costumbre. Aprendí que la mayoría de las personas no toman malas decisiones porque quieran hacer daño. Las toman porque quieren dejar de sentir miedo, porque quieren sentirse seguros aunque sea por un momento. Yo no fui diferente. Crecí aprendiendo que la seguridad no estaba garantizada, que el cariño podía irse, que la comida podía faltar, que la calma era frágil. Eso te marca. Te hace buscar control incluso cuando no sabes llamarlo así. Cuando empecé a tener un poco de control sentí paz. No emoción, no euforia, paz. Y eso fue lo que me atrapó.
El problema es que la paz basada en control no dura. Siempre hay algo que no puedes prever. Siempre hay alguien que no piensa como tú. Entonces el control se vuelve vigilancia. La vigilancia se vuelve desconfianza. Y la desconfianza se vuelve cansancio. He vivido mucho tiempo con ese cansancio. No se nota por fuera, pero se acumula. Es un cansancio de pensar demasiado, de medir palabras, de analizar silencios. Antes me cansaba el cuerpo, ahora me cansa la mente. Y aún así sigo porque detenerse también cansa. Porque parar implica enfrentarte a todo lo que evitaste mientras avanzabas. He pensado muchas veces en la idea de culpa, en cómo la gente la usa como si fuera algo simple, como si bastara con sentirla para que algo se arregle. La culpa no repara nada, solo te recuerda que hubo un momento en el que pudiste elegir distinto, pero elegir distinto no siempre estaba sobre la mesa. A veces eliges entre sobrevivir o perderte. Eso no te hace inocente, pero te hace humano. También he aprendido que nadie se conoce del todo hasta que tiene poder. El poder no te cambia, te revela, saca lo que llevas dentro, lo amplifica. Si eras paciente te vuelve estratégico. Si eras impulsivo, te vuelve peligroso. Si eras inseguro, te vuelve autoritario. Yo me vi reflejado en decisiones que nunca imaginé tomar. No porque me gustaran, porque parecían necesarias. Eso es algo que pesa más con el tiempo. La línea entre lo necesario y lo conveniente se vuelve borrosa. Y cuando ya no sabes distinguirla, empiezas a justificarte. Por eso miro tanto hacia atrás, no por nostalgia, por claridad. Recordar quién fui me ayuda a mentirme sobre quién soy ahora. No me considero un ejemplo, tampoco una advertencia clara. Soy un resultado de un entorno, de una época, de decisiones encadenadas. A veces me pregunto si alguien más, en mi lugar, habría hecho algo distinto. Tal vez sí, tal vez no. Eso ya no importa. Lo que importa es lo que haces cuando entiendes el lugar en el que estás, cuando aceptas que no todo se puede deshacer, pero que aún puedes decidir cómo continúas. El verdadero peso no es el poder, es la conciencia. Saber que tus actos influyen en otros, que tus silencios permiten cosas, que tus palabras cierran o abren caminos. Esa conciencia no te deja dormir tranquilo, pero te mantiene despierto. Y prefiero eso a vivir creyendo que no pasa nada. Al final, no quiero que esta historia se recuerde por el ruido. Quiero que se entienda por el proceso, porque nadie cae de golpe. Y nadie llega solo. Si algo deseo, es que quien escuche esto no piense que todo es blanco o negro, que entienda que la vida se mueve en tonos grises, que las decisiones difíciles rara vez vienen con opciones limpias. Yo sigo aquí, no porque haya ganado, sino porque sigo sosteniendo el peso, y tal vez eso sea lo único que define realmente a una persona. No lo que logra, sino lo que es capaz de cargar sin dejar de mirarse al espejo.
The grounds look incredible today. They really do. It's so peaceful here. A ver, mijo, no tengas miedo. Juega con ganas. Aquí es donde me pregunté cómo acabé aquí, parado en medio del desierto con el viento golpeándome la cara y el pasado pesándome en la espalda. La respuesta es simple y complicada al mismo tiempo. Es una larga historia. Para entenderla tenemos que regresar 25 años atrás, cuando apenas era un niño y no sabía ni qué significaba el poder, ni el dinero, ni el miedo. Crecí con hambre. No de esa que se quita comiendo un poco más, sino de la que se aprende a aguantar. Hambre de comida, hambre de estabilidad, hambre de alguien que te dijera que todo iba a estar bien. En la escuela me iba mal, no porque fuera tonto, sino porque mi cabeza siempre estaba en otro lado. Mientras otros pensaban en tareas o en recreo, yo pensaba en si ese día habría algo para cenar, o en qué humor llegaría el hombre que vivía con nosotros esa temporada. Tuve varios padrastros. Algunos no eran malos, solo estaban ahí. Otros sí me trataron mal, no siempre con golpes, a veces con palabras, con miradas, con silencios que dolían más. Aprendí pronto que en esta vida no todos los adultos te cuidan. Mi mamá hacía lo que podía. Yo lo veía, aunque de niño no lo entendía del todo. Solo sabía que había días buenos y días muy largos. Un día, como cualquier otro, estaba jugando en la calle con otros niños.
carritos, tierra, risas simples. Ese día todavía creía que el mundo era pequeño. Entonces llegó él, un hombre vestido completamente de blanco. Nunca lo había visto antes, pero todos los grandes sí. Lo supe porque dejaron de hablar cuando apareció, porque algunos sonrieron sin razón y otros bajaron la mirada. Le gustaban las mujeres, el dinero y el poder. Eso no lo entendí en ese momento, pero lo sentí. Había algo en la forma en que caminaba, en cómo todos se hacían a un lado, que me dejó marcado. Yo solo lo vi pasar, desde lejos, como se miran las cosas que parecen de otro mundo. Tiempo después, ese mismo hombre apareció tirado en medio del desierto. No supe cómo llegó ahí ni por qué, solo supe que ya no era intocable. Y poco tiempo después apareció otro, un hombre vestido completamente de negro. También le gustaban el dinero y el poder. Pero después del hombre de negro, el pueblo dejó de ser el mismo. No porque algo explotara de inmediato, ni porque aparecieran noticias, sino porque el ambiente cambió. Como cuando sabes que algo anda mal, aunque nadie lo diga, aunque nadie se atreva a ponerlo en palabras. Era un cambio silencioso, casi invisible, pero constante. Algo se había instalado en el aire, una presión que no se veía, pero se sentía en el pecho. El poder del hombre de negro creció demasiado. Creció sin límites claros, sin oposición, sin preguntas. No llegó con discursos ni promesas, llegó con presencia, y eso fue suficiente. Su influencia se extendió más allá de las calles del pueblo y empezó a tocar caminos, ranchos, brechas y silencios. Donde antes había rumores, ahora había certezas. Donde antes alguien dudaba, ahora prefería no saber. Cuando su camioneta negra entraba al pueblo, todos lo sabían. No hacía falta avisar. El sonido del motor era suficiente. Un sonido grave, lento, que parecía anunciar algo inevitable. Las conversaciones se cortaban. Las risas se apagaban a medias. Las puertas se cerraban despacio, sin prisa, sin golpes, como si nadie quisiera llamar la atención. Las miradas se bajaban, no por respeto, por supervivencia. No era pánico, era algo peor, era costumbre. La gente aprendió a callar antes de que fuera necesario. Aprendió a no ver, a no escuchar, a no recordar. Aprendió a justificar lo injustificable con tal de seguir adelante. Y así, sin violencia visible, el miedo se volvió parte del paisaje, como el polvo, como el calor, como las calles sin nombre. Yo lo veía todo, siempre desde lejos, siempre en silencio. Nunca estuve al centro, pero tampoco fui ajeno. Aprendí a observar, a leer gestos, a entender lo que no se decía. Veía cómo los comerciantes cambiaban el trato cuando sabían que él estaba cerca, cómo los precios se ajustaban solos, cómo ciertos favores se hacían sin pedirlos. Veía cómo los policías se volvían más amables, más lentos, más cuidadosos, cómo evitaban ciertos lugares, cómo dejaban pasar errores que antes castigaban. Veía cómo los problemas desaparecían sin explicación. Personas que un día estaban y al otro ya no. Conflictos que se resolvían sin actas ni denuncias. El hombre de negro no gritaba órdenes. No necesitaba hacerlo. Su poder estaba en la espera. En la certeza de que tarde o temprano todos terminaban obedeciendo. Mientras tanto yo seguía con mi vida pequeña. Una vida que no importaba a nadie más que a mí. Seguía pintando casas. Llegaba temprano, cuando el sol todavía dejaba trabajar. Me subía a escaleras inestables que crujían con cada paso. Pasaba el rodillo una y otra vez, cubriendo paredes agrietadas que nunca serían mías. El sudor me caía por la cara, me ardían los ojos, las manos se me entumían. Al final del día, el cuerpo no me respondía. La espalda rígida, las piernas pesadas, el cansancio pegado como polvo.
A veces me pagaban lo justo, a veces menos, a veces nada, pero seguía. Porque rendirme no era opción, porque nadie venía a rescatarme. Después venían los mandados. La bicicleta vieja, el asiento roto, las bolsas colgando del manubrio, las subidas largas, el polvo metiéndose en la boca, el sol pegando directo en la nuca. Pedaleaba hasta que las piernas me ardían, hasta que el aire no alcanzaba. Entregaba lo que me daban sin hacer preguntas. Regresaba cansado, pero con unas monedas en el bolsillo. Monedas que contaba una por una. Billetes arrugados que alisaba con cuidado. No porque fueran muchos, sino porque representaban algo. Representaban que yo estaba haciendo algo, que no estaba esperando a que la vida me pasara por encima. Mientras yo me cansaba así, el hombre de negro seguía creciendo. Su nombre dejó de decirse en voz alta. No hacía falta. Bastaba con una mirada para entender de quién se hablaba. Había quienes lo admiraban, otros lo odiaban en silencio, pero todos le tenían respeto. El respeto no se pide, se impone. Con el tiempo empecé a hacer favores distintos. Ya no solo cargar cosas o pintar paredes. Ahora eran sobres, paquetes pequeños, mensajes que no se escribían. Seguía siendo poco dinero, pero ya no era solo trabajo físico, era confianza. Y la confianza es peligrosa, porque una vez que te la dan, esperan que no falles. Y fallar no siempre significa equivocarte. A veces significa dudar. Yo no fallaba. Aprendí a llegar a tiempo, a escuchar más de lo que hablaba, a entender sin que me explicaran. Aprendí a mirar a los ojos solo cuando era necesario, a bajar la mirada cuando convenía, a desaparecer cuando estorbaba. Aprendí que en ese mundo no gana el más fuerte, gana el más constante, el que aguanta, el que no se quiebra. Poco a poco dejé de ser el que llevaba los mandados. Empecé a ser el que decía quién los llevaba. No fue algo planeado, simplemente pasó. Un día alguien me preguntó qué hacer. Yo respondí sin pensar demasiado. Y lo hicieron. Ahí entendí que algo había cambiado. El dinero empezó a llegar más seguido. Ya no en monedas. Ya no tampoco. No era abundancia, pero era estabilidad. Y la estabilidad cambia la cabeza. Compré ropa mejor, un reloj, después un carro. No para presumir, sino porque ya era necesario. Porque el tiempo empezó a valer más que el esfuerzo. La forma en que la gente me miraba empezó a cambiar. Ya no era lástima, ya no era indiferencia, era cálculo. Y cuando la gente te calcula, es porque ya te reconoce. El hombre de negro lo notó, no me lo dijo, no hacía falta. Un día cruzamos miradas desde lejos. Solo eso, pero fue suficiente. Su poder seguía siendo enorme, pero ya no estaba solo. Yo seguía trabajando, seguía cumpliendo, seguía callando. Vi a otros subir más rápido que yo. También vi cómo caían igual de rápido. Eso me enseñó paciencia. Aprendí que el error más grande es querer todo de golpe. El poder se construye despacio, como el miedo, como la costumbre. Cuando me di cuenta, ya no era el niño cansado que pedaleaba con bolsas. Tampoco era solo el joven que hacía favores. Era alguien a quien se le escuchaba, a quien se le esperaba, a quien se le tenía cuidado. Y así, sin darme cuenta, entré de lleno en un mundo del que ya no se sale igual. El hombre de negro seguía siendo la figura más grande, pero el espacio se estaba llenando. Y cuando el espacio se llena, comienzan los problemas. La confianza empezó a romperse. Los errores pequeños se acumularon. Las miradas cambiaron de nuevo. El poder atrae ambición. Y la ambición siempre trae traición. Yo lo sentí antes de verlo. El ambiente volvió a cambiar, como cuando el clima avisa tormenta. El dinero ya no cuadraba igual.
Algunas cosas no llegaban, o llegaban tarde. Yo seguía callado, observando, esperando, porque aprendí desde niño que el que habla de más pierde. Ahora estoy aquí, en el presente, con todo ese pasado encima. Entiendo por qué el hombre de blanco cayó. Entiendo por qué el hombre de negro creció tanto. Y entiendo por qué yo llegué hasta este punto. No fue un solo error. Fueron muchos pasos pequeños, decisiones que parecían insignificantes. El problema no empezó con gritos ni con amenazas. Empezó con detalles pequeños que solo alguien atento podía notar. Una llamada que no se contestaba. Un encargo que llegaba tarde. Un nombre que ya no se mencionaba. Yo llevaba años aprendiendo a leer el ambiente, a escuchar lo que no se decía. Y esta vez el silencio era distinto. El hombre de negro seguía ahí. Su poder seguía siendo grande, pero algo había cambiado incluso alrededor de él. Ya no todo se resolvía con su sola presencia. Ya no todos bajaban la mirada de inmediato. Algunos lo hacían por costumbre, no por miedo. Eso es peligroso. El poder se sostiene mientras los demás creen en él. Cuando empiezan a dudar, aunque sea un poco, todo se vuelve frágil. Yo estaba en medio de todo, demasiado arriba para ser ignorado, demasiado abajo para sentirme seguro. Había gente que me veía como solución, otros como obstáculo y algunos como reemplazo. No me lo decían, pero se notaba. Empezaron a llegar rumores, no claros, no directos, susurros que pasaban de boca en boca, que alguien estaba hablando de más, que alguien estaba haciendo movimientos sin avisar, que alguien quería acelerar las cosas. Yo no reaccioné de inmediato. Aprendí desde niño que la prisa es enemiga del que quiere durar. Seguí haciendo lo que siempre hice: cumplir, escuchar, esperar. Pero el ambiente se tensó. El dinero empezó a moverse distinto. Ya no fluía como antes. Había huecos, retrasos. Eso nunca es buena señal. Un día vi la camioneta negra del hombre de negro pasar frente a mí. Más despacio de lo normal. No se detuvo. No hizo falta. Nos miramos solo un segundo. Fue suficiente. Ahí supe que él también lo sentía. Los días siguientes fueron extraños, demasiado tranquilos, como si todos estuvieran esperando algo. Yo también esperaba, pero no sabía exactamente qué, hasta que pasó. No lo vi en el momento exacto, no escuché el inicio, solo sentí el impacto, el BMW, mi carro, mi símbolo de que había avanzado. Cuando llegué ya no había nada que hacer. Humo, restos, silencio. No había gente alrededor, no había explicaciones. El desierto hacía lo que siempre hace: borrar. Ahí entendí que ya no era un aviso, era un mensaje. Alguien había cruzado una línea y lo había hecho sabiendo que yo lo entendería. El pueblo despertó distinto al día siguiente. La gente hablaba poco, miraba mucho. Ya no era curiosidad, era expectativa. Yo no reaccioné con rabia, eso lo aprendí hace años. La rabia te hace cometer errores. Reaccioné con calma, con silencio. La cacería comenzó sin que nadie la anunciara, sin gritos, sin alboroto, solo movimientos, personas que se iban antes de tiempo, rutas que cambiaban, puertas que se cerraban. Yo no perseguía con el cuerpo, perseguía con la información. Cada detalle contaba, cada ausencia, cada retraso. El desierto ayudaba, siempre ayuda. Ahí no hay donde esconderse por mucho tiempo. El sol cansa, el silencio pesa. Cuando finalmente nos encontramos, no hubo palabras de más, no hacían falta. Era un joven, 20 años, demasiada ambición, muy poca paciencia. Creyó que el momento había llegado, que el poder se podía tomar de golpe.
No entendió algo básico. El poder no se roba, se sostiene. Nos miramos frente a frente, en medio de la nada, con el viento como único testigo. No voy a decir quién dio el primer paso, eso ya no importa. Lo que importa es que en ese momento entendí algo que me costó toda una vida aprender. No hay finales limpios en este mundo, solo consecuencias. Hoy sigo aquí, de pie, con todo lo que eso implica. A veces pienso en el niño que pedaleaba cansado con bolsas colgando del manubrio, en el que pintaba casas bajo el sol sin saber para qué. Ese niño no soñaba con poder, solo quería sobrevivir. Y sin darse cuenta, empezó a caminar un camino del que ya no se vuelve igual. Si alguien me pregunta si volvería a hacerlo, no sé qué responder. Porque cuando empiezas desde abajo, no siempre eliges el camino. A veces el camino te elige a ti. Y esta historia, aunque ya duele, todavía no termina. Porque mientras exista el miedo, el silencio y la ambición, siempre habrá otro niño mirando desde lejos. Después de ese encuentro, nada volvió a ser igual. No porque el mundo cambiara, sino porque yo ya no lo veía de la misma forma. El desierto se quedó en silencio otra vez, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sido testigo de tantas decisiones mal tomadas. Regresé al pueblo sin prisa. No tenía sentido correr. Quien corre es porque tiene miedo, y yo ya había pasado por esa etapa. La gente me vio llegar. No preguntaron nada. No hacía falta. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron normalidad. Pero todos sabían que algo se había cerrado. El poder es así. No necesita explicación, solo presencia. El hombre de negro siguió siendo parte de la historia. Pero ya no era el centro. Su sombra seguía ahí, larga, pesada, pero compartida. Aprendí que incluso los más grandes dependen de otros, de acuerdos, de equilibrios frágiles. Y yo ahora era uno de esos equilibrios. Los días siguientes fueron de ajustes, cambios silenciosos, personas que ya no estaban, otras que aparecían con demasiadas ganas. Yo observaba, escuchaba, decidía, no levantaba la voz, no imponía con fuerza. Eso nunca me funcionó. Imponía con constancia. Cada decisión tenía peso. Cada error se pagaba caro, no siempre con dinero. Dormía poco, pensaba mucho. A veces me preguntaba en qué momento dejé de ser el niño que solo quería comer bien y dormir tranquilo. No había una fecha exacta. Fue un proceso. La vida no te avisa cuando cruzas una línea. Solo te das cuenta cuando ya estás del otro lado. Empecé a recordar más seguido mi infancia, las casas pintadas, las manos cansadas, la bicicleta vieja. No como nostalgia, sino como advertencia. Eso me mantenía con los pies en la tierra. O al menos eso creía, porque el poder también cansa. Cansa de otra forma. Te quita el sueño, te quita la confianza. Nunca sabes quién está contigo por lealtad y quién por conveniencia, y eso desgasta. El dinero seguía llegando, más que antes, pero ya no me emocionaba. Era solo una herramienta, como todo lo demás. Lo que de verdad pesaba era la responsabilidad. Saber que una palabra tuya podía cambiarle la vida a alguien, para bien o para mal. Eso no te lo enseñan cuando empiezas. Eso lo aprendes cuando ya no hay marcha atrás. El pueblo seguía funcionando, los negocios abrían, los niños jugaban en las calles, la vida continuaba, y eso era lo más extraño, que todo siguiera igual por fuera, mientras por dentro todo se reacomodaba. A veces veía a algún niño jugando en la tierra, con carritos, con risas simples, y no podía evitar verme reflejado en él. Pensaba en cuánto tiempo faltaría para que alguien como yo apareciera en su vida.
para que viera pasar una camioneta negra, para que entendiera que había otros caminos. El ciclo no se rompe solo, se repite. Yo ahora lo sabía. Intenté hacer las cosas diferente, poner límites, frenar excesos. Algunas veces funcionó, otras no, porque cuando el poder crece, demasiado, ya no obedece solo a una persona, se vuelve algo propio, algo que se mueve solo. El hombre de negro me lo enseñó sin decirlo, yo lo confirmé viviéndolo. Con el tiempo aprendí a soltar algunas cosas, a delegar, a confiar. No siempre salió bien, pero entendí que querer controlarlo todo es otra forma de perderlo todo. Hoy sigo caminando entre dos mundos, el del niño que fui y el del hombre en el que me convertí. Ninguno desaparece del todo. Ambos viven conmigo. Cuando estoy solo, a veces cierro los ojos y vuelvo a sentir el sol quemándome la espalda mientras pintaba una casa. El cansancio real, el hambre real. Eso me recuerda por qué empecé, no para mandar, no para imponer. Empecé para no volver a sentirme indefenso. Si eso me llevó hasta aquí, es algo que sigo tratando de entender, porque al final el poder no te hace fuerte, solo te pone a prueba. Y cada día es una prueba nueva. Esta historia no termina con una victoria ni con una derrota, termina con conciencia, con saber quién eres y qué precio estás pagando. Y mientras siga respirando, mientras siga caminando por este desierto que nunca olvida, voy a cargar con todo lo que fui, todo lo que hice y todo lo que dejé de hacer, porque nadie llega hasta aquí limpio, solo llega completo, y esa tal vez es la parte más dura de todas.